Círculos de mujeres. Círculos de mujeres. Frente a la violencia machista. Sororidad feminista. El presente podcast es producido por Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y Católicas por el Derecho a Decidir Perú, con el apoyo de ONU Mujeres y UNFA. Hola, mi nombre es Silvia Tamayo y te doy una vez más la bienvenida a este nuevo episodio de Círculos de Mujeres frente a la violencia machista, sororidad feminista. Y antes de iniciar, también le damos la bienvenida a Roberto Condori. Ella es una activista LGBTIQ+, disidente sexual y nuestra aliada en este viaje sonoro feminista. Hola Silvia, también saludar a ti que nos escuchas e invitarte a que sigas los episodios de Círculos de Mujeres que están en Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y en el canal de YouTube de Católicas Bolivia y Católicas Perú. Mi nombre es Silvina Humérez, soy activista por los derechos de la mujer, miembro activo de la organización Visión Juvenil AVE. ¿Qué opinas sobre los certámenes de belleza que se realizan al interior de las universidades públicas y privadas? Considero que esto nos marca dentro de la perspectiva de vernos como objetos e imagen de una estigmatización de lo que va a ser la mujer como figura o cómo deberíamos de ser. Dentro de ello considero que nuevamente vemos ese estereotipo de tener una categorización de las mujeres en cuanto a consideraciones físicas y no tanto humanas. Círculos de mujeres frente a la violencia machista. Sororidad feminista. Para este episodio de Círculos de Mujeres hablaremos de la violencia en los espacios educativos con énfasis en las universidades. Creemos firmemente que estos casos de violencia sexual en entornos y espacios educativos deben ser denunciados y cuestionar todos los mecanismos violentos que giran en torno a ello, como la hipersexualización y la cosificación de las mujeres estudiantes por parte de docentes o sus propios compañeros hombres. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña Keila Vázquez. Ella es actriz de Teatro Trono, es estudiante de Ciencias de la Educación, además es activista, artista de ascendencia indígena o migrante. Querida Keila, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también está con nosotras Paula Estensoro. Ella es subdirectora de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, es una mujer feminista y activista. Bienvenida, Paula. Hola a todos, a todas, a todes. Un gusto estar aquí y compartir este espacio con todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Una vez, queridas amigas, estamos en este espacio en el que ahora les voy a invitar tanto a Paula, a Keila y a ti que nos escuchas, que puedas darle atención a este siguiente audio. Hola amiga, espero puedas leer este mensaje. Te cuento que me va mal en una materia en la U. ¿Qué hago? Hola amiga, soy yo de nuevo. Te cuento que en esa materia de la U en la que me va mal, el docente me está poniendo un trabajo imposible de realizar. Es re difícil, parece que lo hubiera hecho a propósito, para que no logre cumplir con la entrega. Y sé que si pierdo esta materia, perderé el año entero. ¿Qué hago? Hola amiga, ese docente me dijo que vaya a su casa para hablar de mi nota. Se lo comenté a mis amigos y amigas y riéndose me dijeron que vaya. ¿Qué hago? Hola amiga, disculpa que te canse. Solo quería decirte que ese docente no deja de mirarme y molestarme. Algunos de mis compañeros ya no me hablan, no sé qué piensan. ¿Qué hago? Paula, Keila, ¿qué opinan sobre lo que escuchamos? Empezamos contigo, Paula. Bueno, lo que hemos escuchado es muchas veces parte de las experiencias y vivencias de muchas jóvenes estudiantes, ¿no? Donde se dan estas situaciones lamentables de acoso, donde se utiliza justamente el tema de las notas, el tema de la necesidad de mejorar algún tipo de rendición académica
y muchos docentes lamentablemente se aprovechan de esta situación y pues empiezan a justamente ejercer estas situaciones de acoso hacia las estudiantes, a cambio obviamente en este caso de beneficiar con algún tipo de nota o de mejora en la revisión académica, con una manera tan bonita de presentar esto que le está sucediendo a esta joven en este momento. Es pues que nos cuestionamos mucho también sobre cómo las mujeres sufren, vivencian estas violencias y muchas veces no son visibilizadas, no se sabe cómo actuar frente a ellas, porque obviamente hay mucho temor, miedo y también desconocimiento y pocas habilidades muchas veces desarrolladas en las mismas mujeres para poder dar respuesta a estas situaciones. Muchas gracias, Paula. ¿Qué piensas, querida Keila, sobre lo que hemos escuchado? Yo creo que esta es una experiencia real, ¿no? De lo que puede estar pasando en estos momentos, o ha pasado o va a pasar, ¿no? Y es algo que es bien difícil de mediar o de controlar. También creo que soy parte, ¿no?, de una universidad donde pasan de estas cosas y donde se escucha de esto o donde lo vives. Y es bien difícil y conflictivo poder, primero tú como persona te conflictúas, ¿no? Como alguien ejerce su poder corporalmente, emocionalmente e incluso, entre comillas, intelectualmente sobre ti, porque ve que tú eres una mujer primero y como eres mujer, eres frágil o fácil de manipular, y como estás en una situación donde se rigen bajo las notas, tienes que atenerte a lo que él diga, ¿no? Entonces creo que es algo que todavía estamos tratando de decir, de no callar, de hablar, y creo que esta experiencia más bien a mí me hace poner como bien sensible, ¿no? Como decir, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo lo podemos mediar frente a personas que son como incluso intocables, parecieran, ¿no? Pero en realidad creo que se está abriendo un panorama que nosotras mismas vamos proponiendo y se ha propuesto desde hace años para no callar estas situaciones, ¿no? Muchas gracias, Keila. Y justamente tanto Paula como Keila nos manifestaban que mucho de esto es parte del cotidiano de las universidades. A Keila te consulto porque ya que estamos hablando de esa a veces naturalización, ¿por qué la violencia sexual en las universidades no se visibiliza? ¿Por qué no se habla? Yo me he hecho esa cuestionante varias veces. La universidad como tal, pienso, y tal vez las academias tienen una forma masculina. Es como tú te imaginas a alguien que si es intelectual, es hombre. Entonces digo esto porque existe un encubrimiento, incluso de parte de docentes mujeres, ¿no? Que lo callan o lo evitan hablar de ese problema porque supuestamente no corresponde dentro de la universidad, no puede pasar estas cosas, ¿no? Entonces lo evitan, lo callan porque precisamente cuidar supuestamente el prestigio de la universidad o del docente, y en ese caso las únicas que salen perdiendo ahí son las mujeres, ¿no? Tanto que son víctimas de este acoso o las que tratan de denunciar este acoso. Personalmente lo he intentado hacer, ¿no? De manera artística, incluso no hay amigas, docentes que no lo apoyan ni lo respaldan precisamente porque todavía existe una figura masculina de lo que debe ser en todo lugar y en este caso dentro de la universidad. Entonces todavía hay un pacto de silencio en las universidades de parte sobre todo de los varones que lo justifican, lo cubren, y también de las mujeres, ¿no? Podemos incluso algunas mujeres apuntar con el dedo y culpabilizar, ¿no?, a la víctima en vez de al acosador, que en este caso sería el docente, ¿no? Entonces yo creo que es por una situación de fachada, tal vez, y de un pacto de silencio, no quiero decir cultural, ¿no?, pero que sucede en todos lugares y la universidad no se escapa de eso. Gracias, Keila. Lo que nos manifiestas es muy importante y nos da pie a, bueno, por ejemplo, preguntarte, querida Paula,
¿Cuáles son las estrategias de parte de los acosadores, de los violentadores, para ejercer esta violencia sexual contra las universitarias? A ver, yo creo que lo primero que utilizan es justamente su posición de poder, ¿no? Porque eso es lo que hay que tener claridad. Todas estas situaciones de acoso y de violencia que se ejercen en razón de género justamente hacia las mujeres, tiene que ver con esta posición privilegiada, ¿no? De representación masculina que se asienta pues en nuestro sistema, ¿no? En un sistema patriarcal y machista. Pero además en las universidades y en cualquier espacio educativo, justamente lo que se aprovecha es esta relación de poder, ¿no es cierto?, de un privilegio que tú tienes sobre las otras personas. En este caso, el docente acosador tiene ese poder. Y obviamente utiliza este poder en relación justamente a las calificaciones, a las notas, a toda la cuestión académica y, como bien dice Keila, también toda esta cuestión intelectual que se pone, ¿no es cierto?, con un peso simbólico de una mayor presencia masculina. Entonces se utilizan estos mecanismos. Pero también hay acosadores que son pares, no son docentes. Se supone que estás en una relación de igual, pero sin embargo también utilizan su posición de poder, pero ya como hombre en relación a las mujeres, ¿no es cierto? Es una posición de privilegios construida, obviamente por el género, por la cultura, y que se han ido consolidando, y porque hay prácticas de acoso. Por ejemplo, tú estás en la calle y un hombre se siente con el derecho a silbarte o decirte algo, apelando obviamente a un tema de erotización o de sexualización o de acercamiento por ese lado, que a las mujeres nos incomoda profundamente. Incluso puede ser hasta un hombre menor que tú en edad, pero los hombres se sienten, ¿no es cierto?, en la posición, y así han sido educados desde estas culturas patriarcales y machistas, con todo el derecho, entre comillas, de hacer este tipo de acosos, de hacer este tipo de apropiaciones y de ejercer algún tipo de violencia o de sumisión o de poder sobre las mujeres. Entonces, estos son los mecanismos que utilizan en general cualquier hombre que comete un acto de violencia sobre las mujeres, pero también en este caso específico los docentes, donde obviamente asientan su poder en el tema de que ellos tienen el poder de las notas, ¿no es cierto? Y pueden a partir de ello presionar, acosar, buscar favores sexuales o de otro tipo con las estudiantes mujeres. Qué importante abordar esto, ¿no? Y como bien tú lo decías, Paula, es necesario entender que el entorno educativo puede justamente estar evidenciando este tipo de relaciones de poder, ¿no? No solamente con docentes, sino también con los propios pares. Y ahí voy contigo, Keila. ¿Qué debe hacer una mujer que está viviendo violencia sexual en los entornos educativos, por ejemplo, en la universidad? Bueno, voy a hacer referencia a una experiencia, ¿no? Para tal vez poder responder a la pregunta. Creo yo que primero es clave precisamente este nombre, ¿no? De círculo de mujeres que tenemos en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto lo primero que hacemos es acudir a nuestras amigas, ¿no? Entonces creo yo que sí es necesario, si una mujer está sufriendo este acoso sexual por parte de un docente, lo ideal, claro, sería que exista, ¿no?, en cada carrera una oficina donde se pueda hablar de estas situaciones, ¿no? Y creo que en la universidad, al menos en la UMSA, existía, pero no lo conocíamos. Pero lo que nosotras hicimos dentro de nuestra carrera fue cuidarnos entre nosotras. Por ejemplo, las de años antiguos nos decían, ¿no? Vinieron a nuestro curso cuando yo estaba en segundo año y nos dijeron, ¿saben qué? Este docente se está integrando otra vez, pero tiene denuncias de acoso, tiene esas cosas, y les va a decir esto, y ustedes no vayan solas. Si les va a decir a su oficina, no vayan solas. Y a veces es difícil, ¿no?, poder escapar o de esquivar las opciones que a veces da ese docente, ¿no? Entonces, eso fue clave para nosotras porque estábamos recién ingresando, ¿no? Y no conocíamos a todas. Entonces, que ellas
de otros años vinieran a nosotras, ¿no? Y nos dijeran, esta persona es así y nosotras no estamos solas, ¿no? Ustedes están con nosotras y pueden decirnos. Y se intentó hacer algo, bueno, se intentó hace muchos años, creo, lo que nos contaron, no poder hacer algo respecto a eso, pero creo que una acción así inmediata es poder resguardarnos entre nosotros, no callarlo, y si existe la posibilidad de denunciarlo así, ¿no? A instancias más grandes, pero con la ayuda siempre de compañeras, amigas, familiares, ¿no? Pero lo principal creo que es no sentirse culpable. Tú no eres culpable de que ese hombre, ese docente actúe de esa manera, o porque tú te vistes así, o porque tú hablas así. No lo eres, no eres culpable. Están tus amigas ahí. Y si también existen colectivos que también te pueden apoyar, colectivos feministas a los cuales puedes acudir para poder decir lo que sientes, esto que te está pasando, ¿no? Y a las personas que lo reciben, recibirlo con mucho cariño, con mucha empatía, con paciencia, ¿no? Con decir, tranquila, vamos a cuidarte, no estás sola, ¿no? Y sobre todo, no culpabilizar a la persona que está pasando por esto, ¿no? Gracias, Keila. Qué importante además lo que nos mencionabas, que se ha ido construyendo, ¿no? En los círculos de mujeres a través de la iniciativa Spotlight, ¿no? Del proyecto frente a la violencia machista, Sororidad Feminista, esta red solidaria binacional de mujeres en tiempos de crisis sanitaria, que ha permitido unirnos a mujeres diversas para abordar esto, ¿no? Estos temas. Y bueno, paso a Paula, porque ya Keila nos ha manifestado que a veces suceden estas cosas en las universidades, en los espacios educativos. ¿Existen casos denunciados, casos emblemáticos en Bolivia sobre violencia en espacios educativos? Silvia, justamente en este año hemos asistido o hemos conocido de dos casos que los podríamos nombrar emblemáticos, ¿no? Uno de ellos ha surgido justamente a partir de las redes sociales en la Universidad Católica Boliviana de La Paz, donde han habido una serie de denuncias de violencia sexual, abusos sexuales cometidos entre compañeros hombres hacia compañeras, encubiertos además en fiestas y en otro tipo de actividades extracurriculares. Y ahí se han registrado una serie de denuncias que se han ido sumando, es decir, a partir de una voz valiente que se ha animado a sacar esto y poner a los violentadores en el espacio del público, digamos, o en el espacio público, visibilizando estas acciones que han cometido de abusos sexuales y de violencia sexual contra varias mujeres, han empezado a sumarse, ¿no? Entonces ha sido un caso emblemático porque en realidad ha destapado, yo creo, y ha visibilizado estas situaciones que decimos que se dan, pero que se invisibilizan por muchas razones, ¿no? Y este se ha vuelto un caso mediático, se ha vuelto un caso muy conocido, y a partir de estas primeras voces se han ido multiplicando y sumándose una cantidad impresionante de mujeres que han empezado a denunciar estos hechos de violencia como universitarias, ¿no? Pero también en la Universidad Mayor de San Andrés es conocido también otros casos y algunos de ellos incluso que han sido manejados ya en instancias universitarias donde han habido, ¿no?, la posibilidad de hacer estas denuncias. Sin embargo, creo que es algo como muy reciente empezar a hablar de esto y de esta visibilización que se está dando. Creo que esta es una realidad que siempre la hemos visto, vivido o experimentado seguramente muchas mujeres en los ámbitos educativos, pero creo que es recién en este último tiempo donde están cobrando más fuerza esta visibilización y estas voces, donde muchas chicas jóvenes realmente ya se están animando a denunciar y se están animando a tomar cartas en el asunto. Gracias, Paula. Qué importante poder hacer referencia a esas voces que han salido a la luz y que han buscado justicia, y que la idea es aunar más esfuerzos, ¿no? Generar estos círculos de mujeres para seguir exigiendo justicia en estos casos que, como tú bien decías, a veces son novedosos,
pero que han sido parte de una naturalización de la violencia que tenemos que empezar a develar. Querida Keila, los últimos casos de denuncias de mujeres estudiantes universitarias han tenido un impacto fuerte en la sociedad boliviana. ¿Por qué crees que eso ha sucedido? ¿Nos puedes comentar sobre esta situación? Creo que el medio a través del cual se ha hecho, ¿no? Estas denuncias y otras también que son de acoso o de violaciones, ha influido mucho, ¿no? Dentro de la cotidianidad, que es este medio del Facebook, ¿no? Porque como es tan cotidiano y ya existen tantas noticias, ¿no? Entonces ha hecho que la noticia o que la denuncia también se vuelva viral, ¿no? Entonces, uno tal vez por eso, creo yo, pero también tiene que ver mucho con esta fuerza que las mujeres van tomando para poder ya no callarse, ¿no? Y lo hacen no solamente a través del Facebook, ¿no? Lo hacen también en la calle o desde sus trabajos, en los espacios educativos, ¿no? En las escuelas, en sus casas. Y surge esta oleada, ¿no? De varias manifestaciones, ya sean pequeñas o grandes, de mujeres que ya no permiten que las acosen, que ya no permiten que denuncian si les ha pasado alguna violación, ¿no? Y lo importante es también denunciar con el nombre, ¿no? de la persona. Entonces, sí ha impactado en la sociedad y ahora la gente lo habla, ¿no? Por ejemplo, mi tía, mis papás, que antes no lo decían, o tal vez en la calle también lo escuchamos, lo escucha, ¿no? O lo ve tal vez a través igual de las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que ha sido por cotidianizar la lucha, ¿no? Por esta constante fuerza que se asume diariamente de los colectivos feministas o de mujeres tal vez igual independientes, de ustedes, ¿no? O de círculos de mujeres que intentan día con día denunciar, ¿no? Y abrir. Entonces eso impacta en la sociedad de manera emocional, de manera emotiva, ¿no? También porque esto es bien feo y difícil de asimilar, pero nos puede pasar a nosotras o lo conocemos. Y hay que asumir esa lucha, al menos yo creo, ¿no? Entonces creo yo que por eso lo ha impactado, y también porque el otro lado, que es la contraparte, se siente ofendida, se siente atacada, que son los hombres, ¿no? Estos hombres victimadores se sienten, ¿no? Bien ofendidos o atacados, y lo hacen igual a través de las redes o de todo, y a veces son personajes, ¿no? Públicos, ¿no? Entonces, o tal vez igual no lo son. Entonces creo yo que ha sido porque son situaciones que conocemos interiormente, que no lo decimos a veces, pero esta cotidianidad de buscar hablarlo, de no callarlo, de luchar, ¿no? Y resistir, hace que la gente se vuelva más sensible, ¿no? Y se integre también a estos movimientos, ¿no? Es importante que Keila manifestar a partir de las propias experiencias y visiones que se puedan ir construyendo, como lo hemos hecho en los círculos de mujeres. Y bueno, para finalizar, Paula, ¿qué acciones hacen o no hacen las universidades para que este tipo de violencias se atiendan, ¿no? En estos espacios educativos? Mira, lamentablemente yo creo que hacen muy poco, casi no hacen, ¿no? Primero, yo creo que algo que es un deber de los espacios educativos, de las universidades y de todo el sistema educativo es el tema de la prevención. En ningún sistema educativo realmente y en las universidades no se asume esto como una parte integral, digamos, de su quehacer educativo. Entonces no tienen programas de prevención, o si los han tenido, a veces son programas bastante pequeños, cortos, con ayudas de otras organizaciones de sociedad civil, pero no como parte integral y necesaria de todos los procesos educativos que tiene. Hay mucha tolerancia hacia la violencia porque cuando se enteran de estos casos, en realidad se los naturaliza, se culpabiliza a la víctima. ¿Qué habrás hecho tú? Se pone en duda la calidad y la condición incluso moral de las mujeres, ¿no? Tú eres la seductora, tú debes haber provocado, etcétera. Otra cosa que ocurre en las universidades es que esta cuestión de una erotización, sexismo y todo el mantener, digamos, estas relaciones de género desiguales
y subordinadas y de cosificación de los cuerpos se sigue manteniendo dentro de los espacios universitarios, como prácticas sociales cotidianas y como parte incluso de prácticas hasta culturales, le podríamos llamar, o de festividades y de actividades que se realizan como extracurriculares dentro de las universidades, pero también dentro de la cuestión académica, ¿no? Todavía sometiendo a ciertas profesiones o a ciertas líneas, digamos, educativas todavía muy masculinizadas y con un tratamiento subordinado hacia las mujeres. Y por último, no tienen las instancias ni las normativas de regulación internas para atender este tipo de violencias. En la Universidad Mayor de San Andrés, en años pasados, nos alegró mucho saber que había una instancia de defensa de derechos humanos universitarios que estaba atendiendo este tipo de casos, ¿no? Sabemos que ya en esta nueva gestión, esta instancia ya no está funcionando y pues no han generado mecanismos, ¿no? Para justamente la atención, la canalización de denuncias y para obviamente reparación también. Muchos casos de denuncias que han podido instalar de acoso docente algunas compañeras no han llegado a su fin. Muchas veces se encubre desde los sistemas administrativos a estos docentes acosadores y violentadores, ¿no? Estos violentadores realmente no son tocados por el mismo sistema, las mismas universidades no proveen de sistemas realmente de protección y de atención para que esto no suceda y tampoco generan acciones preventivas, ¿no? Entonces creo que falta mucho por hacer en las instancias educativas y que esta es una responsabilidad. Solo para terminar, me alargo un poquito, en este caso emblemático que ha habido en la Católica, la Universidad Católica ha sacado comunicados deslindándose de esta responsabilidad, ¿no? Cuando en realidad debería haber asumido activamente procesos de investigación, procesos de acompañamiento a las víctimas y de atención y de protección a ellas, ¿no? Entonces, esas muchas veces son las actuaciones institucionales que realmente hacen muy poco y falta mucho por hacer. Y pues esperemos que este movimiento de denuncia y de visibilización vaya ampliándose, porque son muchas las voces que se han ido sumándose, no solamente de denuncia, sino de protesta y de repudio, y que, como ha ocurrido, por ejemplo, en Chile, se ha ido generando todo un movimiento universitario para exigir realmente que en las universidades se respete el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y se establezcan los mecanismos internos institucionales para que esto realmente sea una realidad. Y las universidades y en sus sistemas administrativos se hagan responsables de garantizar este derecho de las mujeres a vivir sin acoso, sin ningún tipo de violentaciones en estas estructuras y en estos sistemas educativos. Muchas gracias, Paula, porque creo que nos estás convocando a que estemos alertas y que aunemos esfuerzos para justamente hacerle frente a esta violencia. Y bueno, estamos muy agradecidas de que estén con nosotras hablando de este tema tan presente, hasta a veces naturalizado, un tema difícil que a muchas mujeres les ha tocado vivir, pero que pocas veces ha sido reflexionado, cuestionado y a su vez denunciado. Por eso siempre invitamos a que las mujeres puedan encontrar esos mecanismos para poder denunciar. Keila, tu despedida, por favor, de este espacio. Bueno, yo agradecer, ¿no?, por el espacio de poder escuchar, ¿no?, de poder dar un momento también de, no sé, de reflexión, porque si no existen a veces estos espacios donde podemos reflexionar, hablar, sentir, ¿no?, e incluso hablar por otras mujeres, no hay procesos de transformación, ¿no? Entonces creo que es clave poder no escucharnos y más bien gracias. Bueno, también yo quisiera decir que puede, ¿no?, que existan estas personas o docentes, en este caso en espacios universitarios, que incurran, ¿no?, en poder ejercer estas acciones de poder sobre nosotras, ¿no? Pero es muy importante saber que nosotras pues no estamos solas. Siempre podemos tratar de hacer acción a través de cualquier medio, ¿no? Ya sea el arte,
los medios sociales u otras mujeres, ¿no? En las calles o en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? Y creo que es importante reflexionar sobre eso, que sus poderes en algún momento, esos poderes que ellos ejercen, tienen que desaparecer, ¿no? Por una vida más justa, más digna de las mujeres, ¿no? Y que no estén tan cómodos, ¿no? Allí, porque creo que estas oleadas que se vienen generando desde hace años, van a seguir creciendo, ¿no? Gracias, Silvia. Gracias a ti, Keila, por haber sido parte de estos círculos de mujeres que se han enriquecido con tu presencia, tu experiencia y justamente esa posibilidad de trabajar de manera conjunta con mujeres diversas. Hemos estado compartiendo con mujeres afrodescendientes, con mujeres trans, con mujeres indígenas migrantes, lideresas religiosas que de alguna forma además son contestatarias y que cada una ha aportado a esa diversidad y a esa posibilidad de hacerle frente a la violencia. Keila Vázquez ha estado con nosotros, ella es actriz de teatro Trono, es una estudiante de Ciencias de la Educación, activista y artista, ¿no? Que nos ha enriquecido con su presencia. Muchas gracias, Keila. Y también nos despedimos de Paula Estensoro, ella es la subdirectora de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia, ella es una activista feminista. Querida Paula, tus palabras finales. Bueno, muchísimas gracias a Keila, a ti Silvia, por haber compartido este importante espacio con un tema tan significativo, donde yo creo que realmente lo que hay que seguir generando es esto, ¿no? Esto que dice también Keila de manera tan bonita. Es este movimiento de mujeres que realmente yo siento que hay un cambio generacional muy importante, donde muchas voces cada vez más se suman para apoyarse, para denunciar, para visibilizar, para no permitir, para protegernos entre mujeres desde otras maneras, para realmente hacer transformaciones profundas que nos liberen de toda forma de violencia que se ejerza contra cualquier cuerpo, contra cualquier mujer de cualquier edad, y más aún en estos espacios donde se aprovechan estas relaciones de poder para ejercer esta violencia hacia las estudiantes. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Muchas gracias a ambas y bueno, sigamos fortaleciendo estos círculos de mujeres. Se hace solo. Acabamos de escuchar a Joaquina, cantautora boliviana, con la canción Vuelo. Mi nombre es Silvina Humérez, soy activista por los derechos de la mujer, miembro activo de la organización Visión Juvenil AVE. ¿Qué hacer frente a una situación de acoso sexual por parte de docentes de universidades? Considero que lo óptimo es presentar una denuncia. En el caso de la Universidad Mayor de San Andrés cuentan con una defensoría de los derechos universitarios que velan el interés de cada uno de los y las estudiantes y no quedarse callados. Es el primer paso que debemos enfrentar
al realizar una denuncia de acoso sexual por parte de docentes, que dentro de nuestras experiencias no podemos negar que se han dado situaciones, pero ya sea por miedo o alguna otra situación, no se ha llegado a las instancias correspondientes. Lo esencial es poder denunciar y no quedarse callados. Círculos de mujeres frente a la violencia machista. Sororidad feminista. En este episodio de Círculos de Mujeres, hablamos de la violencia hacia las mujeres en espacios educativos con énfasis en las universidades. Creo que la prevención del acoso sexual en las universidades también pasa por penalizar ese acto según las normativas ya existentes y ponerlas como casos emblemáticos, y así visibilizarlos para que el acosador lo piense 2 veces antes de ejercer acoso sexual hacia una universitaria. Así es, Roberto. Y con esas reflexiones cerramos el episodio de hoy. Te quiero agradecer a ti que nos escuchaste y recordarte que los episodios de Círculos de Mujeres están disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y en el canal de YouTube de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia y de Católicas por el Derecho a Decidir Perú. Círculos de mujeres. Círculos de mujeres. Frente a la violencia machista. Sororidad feminista. Red Solidaria Binacional de Mujeres en Tiempos de Crisis Sanitaria. Los contenidos del presente podcast son responsabilidad exclusiva de Católicas por el Derecho a Decidir y no necesariamente refleja los puntos de vista de ONU Mujeres.